Vamos a exponer el proyecto final de Ingeniería de Vías. El grupo se conforma por Sebastián Cufiño, Lina Villamizar y quien habla, Carlos Fajardo. Se escogió la vía Badondo-Labranza Grande, que se encuentra en el departamento de Boyacá y está contemplada en el COMPES 4010 y el Pacto Bicentenario. La vía cuenta con 43 kilómetros, de los cuales actualmente se compone 4 kilómetros pavimentados, 11 en intervención a cargo del departamento de Boyacá y 28 en afirmado o tierra. La vía es estrecha, es decir, que aproximadamente tiene 5 metros de ancho, de calzada de doble circulación vehicular. Siguiente, por favor. Bueno, las principales actividades económicas de la región es un sistema llamado CS, que corresponde al sistema de economía campesina y se divide en tres secciones, las cuales son el hogar, la finca y la extrafinca. Va donde se dedica a diversas actividades, siendo la agricultura la mayor actividad económica que se realiza. Se delimitó el trazado en 6 kilómetros de la vía en condiciones deficientes desde el tramo inicial, es decir, desde Badondo. La vía es de carril estrecho, principalmente en afirmado y tierra, con coberturas vegetales adyacentes, características de zonas montañosas y páramos. La zona cuenta con una altitud promedio de 2.900 metros sobre el nivel del mar, una temperatura entre 4 y 14 grados centígrados y precipitaciones máximas en el mes de abril de 330 milímetros. Actualmente la vía cuenta con una restricción a vehículos tipo C2 con pesos mayores a 16 toneladas y más de 3 metros de ancho. Por lo tanto, no existe un flujo significativo de carga. Bueno, aquí podemos encontrar algunos mapas que son recolectados del Instituto Geográfico, del Servicio Geológico Colombiano y del Instituto Geográfico Agustín Cosio. Y esta es una imagen de cómo se encuentra actualmente la vía hacia Labranza Grande. En cuanto a la geología del terreno, por la vía pasan dos pliegues en donde uno es un sinclinal, que es el sinclinal del Crisol, y el segundo es un anticlinal del río Sauce. Además, mayormente el suelo hacia hondo se conforma por arcillolitas y limolitas negras, con intercalaciones menores de areniscas y calizas, segmentos de cuarzo arenitas de grano fino a grueso y conglomerados. Y ya hacia la zona de vado hondo se encuentran abanicos aluviales y depósitos coluviales. Bueno, para la propuesta de mejoramiento de la subrasante, tenemos que para mejorar la subrasante en esta vía, proponemos un proceso de compactación, el cual se altera el suelo aplicando energía para así hacer una remoción de vacíos. También se puede saber qué energía máxima soporta el suelo por cada metro cúbico mediante el ensayo de Proctor. Además, se calcula y verifica el grado de compactación, además a través de los ensayos de densidad del terreno y el ensayo de relaciones humedad-peso unitario. El mejoramiento de las subrasantes debe realizarse en temporada seca, es decir, en los meses de junio a septiembre, ya que las condiciones de humedad afectan las propiedades de las partículas finas, las cuales son las partículas expansivas del suelo. Además del suelo natural, se propone el mejoramiento del suelo con una estabilización mecánica, estabilización fisioquímica con aditivos como el cemento, Portland, la cal, el cloruro de sodio, asfalto, entre otros, con el fin de reducir la sensibilidad del agua, aumentando la resistencia de la deformación ante el aumento de cargas y optimizar la vida útil del pavimento. Para la estructura de drenaje vial superficial que se propone es la construcción de una cuneta revestida en concreto en las zanjas longitudinales al costado de la vía que permiten captar, conducir y evacuar los flujos del agua superficiales, para así poder evitar procesos erosivos, pérdidas de las propiedades de los materiales, evitar también derrumbes, deslizamientos, fallas, fenómenos de remoción en masa, entre otros. También para así evitar el contacto de la subrasante con las aguas subterráneas, y se propone de tipo triangular, solo un costado de la vía para minimizar costos y reducir la profundidad de excavación. El agua acumulada del drenaje superficial y el subterráneo será conducida al río Cusiana, cuyo cauce es paralelo a la vía del estudio. Bueno, la estructura de drenaje vial subterráneo se propone el uso de geodrenes, que se componen de un material filtrante que em, divide las partículas finas hacia el medio drenante. Y se utiliza porque hay una relación costo-beneficio que permite reducir el volumen de excavación en los suelos y a su vez también tiempos. Cuentan con alta resistencia a la compactación, son livianos y fáciles de transportar. No generan impacto ambiental ante agentes químicos del entorno
Y es importante debido a que, primero, es una zona alejada y segundo, es una zona forestal de protección y conservación de recursos. Bueno, por el diseño básico funcional del puente, pues se propone un puente en el tramo vial delimitado, ubicado en el kilómetro 5.2 de la vía, iniciando desde Bajo Hondo y terminando en el kilómetro 6, con una longitud aproximadamente de 400 metros y que tendría una disminución de 600 metros pues, en la vía, reduciendo así costos y tiempos de transporte. Bueno, en cuanto a la geología de la zona en donde se quiere proponer el puente, como ya expliqué anteriormente, en el lugar el suelo se encuentra conformado por arcillolitas y limolitas negras, segmentos de cuarzo arenitas gruesos y finas, y los conglomerados. Estos presentan algo en común y es que al contacto con el agua su estabilidad se reduce. Entonces, al conocer estos problemas, en las zonas es importante contar con una buena cimentación, además de realizar recubrimiento en las bases para evitar un desgaste en estas y que se puedan presentar caídas parciales del puente. Bueno, para la descripción del tipo de estructura que se escogió, pues se plantea un puente con una distancia entre los apoyos de 10 metros, de 2 carriles, con un camión de diseño CCP-14 y con barandas metálicas. Además, pues de conocer la resistencia al concreto, que es de 21 megapascales, y la resistencia al acero, que es 420 megapascales. Teniendo como pues, resultado este esquema desde vista en planta y este esquema desde vista en perfil longitudinal. Para el cálculo del espesor del tablero se escogió una estructura de hormigón armado con losas de armadura principal paralelo al tráfico, quedando pues la siguiente ecuación y dándonos como resultado un espesor de 500 milímetros. Para el cálculo de cargas muertas, pues se realizó el cálculo de cargas muertas por el peso del tablero, dando 12 kilonewtons sobre metro cuadrado, y el peso de carga muerta por la capa de herradura, que se escogió de 60 milímetros, dando como resultado 1.41 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y así de esta manera se hicieron los cálculos del momento y el cortante por cada uno de estos. Cálculo para las cargas vivas, primero se realiza el cálculo de ancho equivalente mediante la fórmula mostrada. Este es aplicada para puentes con más de 4.6 metros de longitud en dirección paralela al tráfico, lo cual nos da un valor de 3.100 milímetros. Luego se continúa al factor de presencia múltiple, en el cual se debe tener en cuenta la tabla mostrada, y aquí solo se deben tener en cuenta el número de carriles del puente, que para nuestro caso son 2. Luego se halla el factor de mayoración, que se produce cuando al tablero se le genera el golpe, el cual sustituye el impacto que pueden generar los vehículos que vayan a transitar por el puente. Entonces las CCP se recomienda que para distancias entre apoyos que superen los 4.600 milímetros, se consideren todos los tipos de carga viva, en nuestro caso, entonces el 33%. Bueno, igualmente se procede a hallar la carga por camión de diseño, en donde escogimos un camión tipo CCP-14 con una carga puntual de 16 toneladas. A este se le generó el momento, el cual nos dio 226 kilonewton por metro. Luego hacemos el mismo proceso para el tandem, en el cual tenemos dos cargas puntuales de 12 toneladas, dándonos un momento de 282 kilonewton por metro. Y por último se le genera el momento al carril de diseño, en donde se coloca una carga distribuida con un valor de 10.3 toneladas sobre metro y se obtiene el momento de 41 kilonewton metro. Bueno, después realizamos el cálculo del momento por cargas vivas y como se determinó que iba a tener más de un carril cargado, entonces el momento quedaría como 134.25 kilonewton metro. Y por último, para el cálculo del momento último de diseño, se utiliza la combinación de carga para el estado límite de resistencia, la cual se observa la fórmula y nos da un valor de 451.55 kilonewton metro. Finalmente, se realizó una matriz con datos de la Agencia Nacional de Infraestructura acerca de las actividades para el mantenimiento rutinario de la vía. También se sacaron datos de la Gobernación de Boyacá y se hizo una tabla con la frecuencia, la actividad, el número de trabajadores aproximado y los materiales. La matriz se divide en 5 grandes partes. Siguiente, por favor. Hallamos esta matriz de costos del año 2022 de la Gobernación de Boyacá,
de algunas de las actividades que se planean hacer en precio por unidad de mantenimiento. Gracias. Gracias.